Ah, vale, fenomenal, qué susto. Como siempre me tenéis que contestar por el chat. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Hemos tenido un pequeño problema técnico hasta que nos hemos conectado. Vale, un momentito, voy a compartir pantalla con vosotros para que veáis la presentación. De acuerdo. Bueno, bienvenidos a todos. No sé si veis la pantalla. A ver el chat aquí. De vez en cuando me conectaré al chat y buenas tardes. Voy a cerrar la puerta que se ha quedado abierta. Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos ya por la tercera sesión. Creo que... Vale, vamos a empezar el tema 2. Ya sabéis que el tema, os recopilo un poco de información, ya sabéis que el tema 1 lo vimos por el libro, el tema 2 lo vamos a ver por los apuntes, por los materiales. ¿Qué es lo que tiene esto de complicado? Bueno, pues que el tema 2, al verlo por los materiales, nos han recomendado que los empecemos por el orden que los tienen ellos subidos. El problema es que no coinciden, ese orden, y los materiales no coinciden con los epígrafes, ¿vale? Ya sabéis cuál es el problema que hay, ¿vale? Entonces, yo voy a dar el material 1 y el material 2 hoy, el material 3 y el material 4 el próximo día. Sí que es verdad que me han dicho que no nos preocupemos, aunque no coincida con los epígrafes, que no pasa nada, que no, en teoría no deberían de hacer ninguna pregunta saben la problemática que hay, por decirlo de alguna forma, y entonces nos han dicho que nos tranquilicemos, ¿de acuerdo? Que no tendría por qué haber ninguna pregunta así un poco extraña o que nos sorprenda. Bien, he creado la presentación, he tenido unos problemas para subiros la presentación, pero voy a ver si hoy ya me ayuda Patri y consigo subiros las 3 ya, ¿vale? Entonces, vamos allá. Es un poco técnico, ¿vale? Vamos a ver un poco las partes del cerebro, o sea, no tanto, ¿vale? Porque os lo he hecho un poquito live, ¿vale? Pero, tranquilos, pero sí que es verdad que vamos a, no os asustéis, no son las partes del cerebro, y además después de esta clase que se han dado tan práctica, tan divertida de la metodología, vengo yo con el cerebro, imaginaos, o sea, no, vale, tranquilos que os lo he hecho lo más ameno posible, y sobre todo en el primer documento quiero que sepáis que tenéis un resumen, en la última, estos son trucos, ¿vale? Un resumen en la última página del primer documento, ¿vale? Os lo he pegado aquí, para que lo tengáis, para que lo veáis. Un resumen que está muy bien. Ocupa solamente una página. Es un recuadro, ¿de acuerdo? Y te hace una composición de todo el tema. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que me estudie solo este recuadro y ya está? Pues hombre, yo no os puedo recomendar eso. No hagáis eso, ¿de acuerdo? Estudiad. ¿Sí? Sí, pero es que yo creo que no he silenciado, como no me ha ayudado Patrick, yo creo que no he silenciado a la gente. Entonces, por favor, a ver, yo creo que está todo el mundo silenciado, ¿no? Vale, perfecto. Si no queréis hacer alguna pregunta o algo, por favor silenciaos porque estamos escuchando, creo que lo que pasa en alguna casa. Entonces, por favor, para vuestra intimidad, silenciaos el micrófono. Bueno, entonces, como os estaba comentando, ese resumen, ¿tenéis que estudiar solo ese resumen? Evidentemente no. ¿De acuerdo? ¿Mi presentación más ese resumen? Evidentemente no. Pero bueno, si vais muy mal de tiempo, os podéis hacer una idea con mi presentación y este resumen. Bueno, que sepáis que tenéis esa opción ahí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, índice, las bases neurobiológicas y modelos de procesamiento, las fases de aprendizaje, predictores lingüísticos, metalingüísticos, cognitivos y motivacionales, factores genéticos y ambientales y contextos bilingües y multilingües. Como veis, pues muy apetecible, ¿no? No os preocupéis porque dentro de que la teoría es ardua, densa, os lo he intentado hacer
lo más ameno posible, no sé si lo he conseguido. Bloque 2, ya del documento 2. Comenzamos con el bloque 2, ¿de acuerdo? Ya hemos dado el bloque 1, el bloque 1 es sobre el libro que os mostré y empezamos bloque 2, ¿de acuerdo? Bloque 2, documento 1. Son 4 documentos. Bloque 2, documento 1. El encuentro psicología del lenguaje. Cuando pasemos a documentos 2 os lo digo. Psicología del lenguaje, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con una introducción, como siempre, y todo esto que veis ya nos lo sabemos, porque lo hemos repetido. Sí que vais a encontrar muchísimos conceptos que los vais a ver repetidos y repetidos constantemente, y eso es bueno, porque eso significa que es importante, y de tanto repetirlo yo creo que se os puede quedar fácilmente. Sociedad actual. Os he hablado de la historia de la sociedad actual. Está completamente alfabetizada. Es decir, la gran mayoría de nosotros pues sabe leer y escribir. Evidentemente, ahora mismo es obligatorio en los países occidentales matricular a los niños en un colegio y que aprendan a leer y a escribir. ¿De acuerdo? Hay una enseñanza obligatoria. Las nuevas tecnologías. Bueno, ya sabéis que han interrumpido las nuevas tecnologías en nuestra sociedad y que para usarlas también es necesario saber leer y escribir, por lo tanto es imprescindible dominar la escritura, ¿de acuerdo?, en nuestra sociedad. Os recuerdo que hace 5.000 años que se empezó a escribir, en el 3000 a.C., si al 3000 a.C. le sumamos los 2024 a.C., pues hace 5.024 años aproximadamente que empezamos en Mesopotamia con los sumerios. Y más o menos, ya sabéis que con la imprenta, con Gutenberg, empezó a haber pues muchísimas copias de libros y empezó la lectura y la escritura se acercó al pueblo, pero podríamos decir que solo hace 200 años, ¿vale?, que se empezó a usar de forma masiva, no más, ¿de acuerdo? Es decir, hace 200 años, por lo tanto todavía podemos encontrar pues bisabuelos, tatarabuelos que no sepan leer y escribir, ¿de acuerdo? Además es que es tan necesario que para vivir en nuestra sociedad necesitamos saber leer y escribir perfectamente. Periódicos, móviles, carteles para conducir. Es decir, una persona analfabeta estaría completamente en desventaja en nuestra sociedad, es que directamente podría vivir de muy mala manera. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro, esto ya lo hemos hablado, está preparado para el lenguaje oral. El cerebro reconoce la palabra, ¿de acuerdo? Desde pequeñitos, con muchísimos estímulos, aprendemos a hablar solitos. Volvemos al mismo concepto, para que ya he repetido 100 veces. Para aprender a escribir y a leer nos tienen que adiestrar, nos tienen que enseñar, ¿de acuerdo? Si no nos enseña, nuestro cerebro no está capacitado para aprenderlo solito, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo mejor necesitamos un tiempo para que nuestro cerebro vaya desarrollando esa parte de lectura y escritura, porque sí tenemos una parte del cerebro que luego veremos que está relacionada con la escritura y con la lectura, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas importantes. Los fonemas, que lo vimos el otro día, que a partir de los fonemas reconocemos el lenguaje oral, que el lenguaje oral tiene que estar bastante controlado, por decirlo de alguna forma, para luego poder aprender el escrito. Un niño que no sabe hablar difícilmente va a saber escribir y obviamente leer, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos allá. Os vuelvo a recordar también otro concepto del otro día que se repite mucho y es muy importante, y es que en el lenguaje oral tú ya estás puesto en contexto, ¿vale? Ya estás, y en el lenguaje escrito no, tienes que describir. Pues los personajes estaban alrededor de el tiempo, el espacio. ¿Me seguís? Vale. Bien, seguimos. Percepción de la información escrita. Punto 2. Evolución humana. Bueno, la vía oral, desde los tiempos de la prehistoria, era la única vía de comunicación. Por lo tanto, podemos decir que el escrito, la vía escrita para comunicarse, es relativamente reciente, ¿vale? Pero no es lo suficientemente reciente como para que nuestro cerebro se programe de forma genética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, el ser humano ha ido evolucionando
Pues al principio íbamos sobre 4 patas, luego fuimos bípedos. A medida que fuimos desarrollando ciertas habilidades, fuimos adaptando nuestro cuerpo humano de forma genética. Es decir, que genéticamente, en vez de tener los brazos y las piernas adaptados para ir a 4 patas, cuando empezamos a ser bípedos e ir a 2, fuimos teniendo otra forma de los brazos con otra fuerza diferente, porque ya no los usábamos para andar, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué nos plantean aquí? Nos plantean si genéticamente acabará el cerebro teniendo una parte ya desarrollada como para prácticamente saber escribir y leer solo, sin necesidad de tantísima instrucción, ¿de acuerdo? Pero para eso tienen que pasar probablemente miles de años, millones de años, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer si nuestro cerebro no estará programado para leer y escribir y nos tienen que enseñar? Pues activar esos mecanismos del cerebro, ¿vale? Que tenemos ahí ocultos, que tenemos dormidos y que podemos activarlos para aprender a leer y escribir. Y es lo que vais a hacer vosotros, lo que vais a hacer vosotros. Que los niños activen esa parte del cerebro, esos mecanismos, para que aprendan a leer y a escribir. Como veis, muy interesante para una clase a las 7:30 de la noche, el cerebro y los mecanismos. Pero bueno, ya me podían haber puesto a primera hora, que esto es más técnico y lo otro es más divertido, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver qué son los movimientos sacádicos y las fijaciones. Fijaos, vamos a estudiar un poco todo, desde la parte visual hasta la parte cerebral. Mirad, nosotros somos capaces de tener una visión prácticamente de 180 grados. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Una visión de 180 grados. Pero yo os hago una prueba. Para leer, que sepáis que solamente leemos el 3%. Voy a explicarlo. Nosotros tenemos un texto así y nosotros no leemos el texto entero, de golpe. Nosotros leemos, aquí tenemos, o una palabra, ¿vale? Universidad, una palabra larga, o 2 palabras cortas, hace tiempo. Es lo máximo que nos da. O leemos una o leemos otra prácticamente. ¿De acuerdo? Es decir, que para leer tenemos un 3% de visión. Si no, lo que hacemos con los ojos sin darnos cuenta son los denominados saltos bruscos, ¿vale? Que son los denominados movimientos sacádicos. Muy importante. Nosotros, ¿qué pasa? Que lo hacemos inconscientemente. Entonces no nos damos cuenta. Pero nosotros para leer vamos haciendo con los ojos movimientos, ¿de acuerdo? Yo no leo hace tiempo y universidad a la vez. Aunque no lo penséis, aunque estéis así, o lees hace tiempo o lees universidad. Ahora porque sabes lo que está ahí escrito, ¿vale? Pero si no, no se puede. Son o 2 palabras cortas o una palabra larga. Más o menos solo podemos ser capaces de ver de un tirón como 10 letras, 12 letras aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Esto lo sabíais? Pues sí. Más de 12 letras lo que estamos haciendo es un salto con los ojos. Un movimiento sacádico, ¿vale? Entonces, bueno, tienen los ojos que como desplazarse de esa posición, ¿vale? Luego también, cuando leemos, nos centramos siempre en una zona del texto. ¿En cuál diríais que nos centramos? Cuando tenemos un texto y yo te digo, lee, ¿dónde te centras? No, te centras siempre de izquierda a derecha. Es decir, empieza normalmente por la parte de arriba, por la izquierda, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando te dicen lee, es así, y así es como se escribe realmente, porque así es como tenemos un poco programada, ¿vale?, el cerebro a la hora de leer, ¿vale? Entonces, bueno, vamos leyendo las diferentes frases y luego vamos saltando con los ojos, ¿vale? Tenemos unos periodos de fijación, que es, en ese periodo de fijación, es cuando leemos, estamos extrayendo la información de la palabra, ¿vale? Y entendiendo su significado y su pronunciación. Aunque nosotros no seamos conscientes, porque nosotros tenemos muy controlado lo de leer, obviamente, tenemos un tiempo de fijación que a medida que nosotros vamos creciendo, controlamos mejor la lectura, nuestro tiempo de fijación es muy pequeño. Yo para leer hace tiempo tengo un tiempo de fijación de 1 microsegundo. Ahora, un niño pequeño que está empezando a leer, su tiempo de fijación es muy elevado, no es de 1 microsegundo. Para leer hace tiempo necesita tiempo. Y para procesar su significado y entenderlo, necesita pararse,
y pensar qué ha leído. Porque al principio, si os fijáis, cuando empezamos a leer, no sabemos ni lo que leemos, ¿vale? Estamos simplemente uniendo letras y no entendemos qué leemos. Eso va haciendo poco a poco, con los años, según vamos controlando la lectura, entonces el niño tiene la capacidad de decir, he leído esto, pero al principio no. Solo con reconocer las letras, los fonemas y ser capaz de pronunciarlos, ya hacen un esfuerzo brutal. ¿De acuerdo? Así que daos cuenta que cuando vosotros estéis mostrando un texto al niño o una palabra y que la tenga que leer, allá donde vosotros veis algo rapidísimo, universidad, el niño no está viendo la palabra universidad, está viendo la letra una por una, cómo unirlas, y le lleva bastante tiempo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, más cosas. Ya os he dicho que depende de los movimientos acádicos, vale. Depende de la persona, el tiempo que lleve leyendo, la dificultad del texto, el tiempo de fijación también será diferente. Por ejemplo, no es lo mismo leer que deciros, no sé, un cómic o algo que os divierta, ¿vale? O cualquier cosa así divertida, o cualquier cosa en Instagram que os atraiga, lo leéis y el tipo de fijación es súper rápido, porque me está hablando de algo que me gusta, de una tienda de ropa o de una donde vayáis el fin de semana o lo que sea, a que yo os dé ese texto de las partes del cerebro, de los movimientos acádicos. A lo mejor vosotros mismos, que perfectamente controláis la lectura, os ponéis a leerlo y decís, pues si no me he enterado de nada, tengo que volver, ¿sí o no? Entonces, depende de la experiencia del lector, si es un niño de 4 años o de 5 años, o si es ya un lector experimentado. Depende de la dificultad del texto. Os puedo dar textos que existe o que volverá a empezar, ¿de acuerdo? Luego tenemos también tenemos personas, ¿de acuerdo?, que tienen dificultad en leer los textos y siempre tienen que hacer regresiones. Regresiones es que tienen que volver a leerse porque no se han enterado de nada. Normalmente es los disléxicos, que sepáis que les cuesta muchísimo la lectura. Y muchas veces, aquí tenemos disléxicos. No, pero que a nosotros nos pasa el tener que volver a leer. A leer. Bueno, depende de la dificultad del texto, me refiero. Y tenéis, bueno, a lo mejor, pero se hubiesen a lo mejor ya diagnosticado, ¿no? No, claro, pero a mí me dieron pruebas y no. A mí no me han salido pruebas. Bueno, entonces, lo que os decía es, depende, o sea, los disléxicos normalmente tienen que hacer regresiones, tienen que volver a leerse el texto porque, bueno, pues no se han enterado. Entonces, ¿cuál es también vuestra función? Si veis que un niño tiene grandes dificultades con la lectura, si veis que tiene que hacer regresiones, que no se entera absolutamente de nada, se puede empezar ya a ver desde muy pequeñitos una dislexia. Igual que vais a ver ya desde muy pequeñitos, podéis ver ya pues que tienen algunos niños pues TDAH, TDA, vais a ir viendo, os imagino que lo veréis en otras asignaturas, vais a ir viendo ciertos rasgos que os va a parecer, bueno, pues un tanto diferentes, ¿no? Entonces, uno de los rasgos que podéis encontrar en la lectura es sin duda la dislexia. Si el niño hace constantemente regresiones, no puede ser disléxico, ¿de acuerdo? Es una de las características, no tiene por qué, pues simplemente es que le cuesta. Bien, fijaos, si nuestra visión es de 180, leemos solamente un 3%, la palabra que vemos, pero que sepáis que, por ejemplo, por el rabillo del ojo no se puede leer. Haced la prueba, por favor. ¿Leéis por el rabillo del ojo? No. ¿Por qué? Porque se ve prácticamente borroso. ¿De acuerdo? Entonces, además nosotros tenemos como un sesgo a la derecha, ¿vale? Es decir, por la derecha, es que vamos a hacer la prueba todos los de casa, poneos el texto a la derecha. A la derecha ya sí que no se ve absolutamente nada. Tenemos como un sesgo a la derecha. Por eso, a la izquierda todavía, pero a la derecha, hacer una prueba, nada. Es decir, que por eso leemos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Porque de derecha, si os ponéis a la derecha el texto y miráis por el rabillo, ya sí que no se puede leer absolutamente nada. Os había traído aquí un vídeo de YouTube, bueno, un vídeo para hacer una prueba de movimientos acádicos,
Lo tengo aquí, ¿por qué no me sale? ¡Qué dolor! A ver, un momento. Control, a ver si me sale. No. Vale, bueno, pues lo voy a meter. Que se había puesto aquí un vídeo de YouTube para hacer la prueba de movimientos sacádicos, ¿de acuerdo? Un momentito, lo busco otra vez. Mira, lo veis desde casa, ¿verdad? Si estoy compartiendo pantalla, lo veis, es este. Vamos a hacer la prueba, vamos a seguir todos a lo que nos digan. ¿Nos puedes pasar el enlace? Esto es de movimientos sacádicos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que seguir al perro. Y siguiendo al perro con los ojos, estamos haciendo movimientos sacádicos, que son los movimientos que hacemos al leer, solo que en la lectura realmente no somos conscientes. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguirlo. Esto a muchos de vosotros diréis, pues vaya, pues que bueno, pero es un movimiento que es importante para la lectura y que tenemos que saber que existe. Lo tenéis en la presentación, ¿de acuerdo? Tenéis ahí el link. No sé si alguien me ha dicho desde casa, ¿puedes pasarlo? Está el link lo tenéis en la presentación. Mira. Vale. Creo que ya se ha quedado claro lo que es un movimiento sacádico y de fijación. Ahora con el perrito sí que os ha tenido que quedar claro, ¿no? Lo que es, ¿vale? Pues eso es lo que hacemos cada vez que nosotros leemos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos solamente se centran en un 3%, en una palabra de 10, 12 letras, no más. Entonces lo que hacemos es saltar de palabra en palabra y luego de renglón a renglón, aunque realmente no seamos ni conscientes. Vale. Identificación de las letras. Bien. Bueno, vamos a ver. Importantísimo, crucial, para poder leer, saber identificar las letras, chicos. Si yo no identifico las letras, difícilmente puedo hacer el acto de leer. Mirad, os he puesto un ejemplo bien claro de dónde no se identifica una letra. En una receta médica. Muchas veces, ¿de acuerdo? Os lo he puesto aquí. ¿Por qué? Para que os acordéis. Vamos a ver. Si yo, el doctor o el médico, tiene una letra de tal forma que no identifico ni una sola letra, ¿yo puedo leer? No tengo ni idea de lo que me han puesto aquí. ¿Por qué? Porque no identifico letras. También os digo una cosa, es más fácil identificar las letras que van unidas en una palabra. ¿Por qué? Porque a lo mejor no identifico una parte, ¿de acuerdo? Pero sí identifico otra. Entonces, aunque la palabra mesa, a lo mejor la E que me ha hecho es muy rara, pero como es una M, S-A, yo digo, esto tiene que ser mesa. Entonces, es mucho más fácil escribir o es mucho más fácil identificar letras que van en palabras. Luego os voy a hacer, también os he traído un ejercicio, a ver si nos da tiempo, y si no otro día, pero ese ejercicio hay que hacerle. He traído un ejercicio de identificar palabras donde no vienen todas las letras. Ya veréis cómo muchos de vosotros sois capaces. ¿Sí? ¿Lo has visto? Vale. Bueno, luego a ver si nos da tiempo. No vamos mal, tampoco os quería meter mucha teoría porque esta teoría es bastante densa, entonces sí que quería que hiciésemos algo, os he traído un vídeo y unos ejercicios para ver, bueno, pues para llevarlo a la práctica un poco, ¿no? Entonces, primero, todos nosotros tenemos en el cerebro una plantilla para cada letra. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en mi cerebro y vosotros en el cerebro tenéis
Una A. ¿Cómo se escribe una A? Bueno, pues yo sé que una A se escribe así, como esta, ¿vale? En cursiva, en negrita, en mayúscula, en minúscula, con letra así como si fuese antigua, con letra... Y yo sé reconocer una A porque tengo una plantilla de A en mi cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, un niño, por ejemplo, va a empezar a leer o a escribir con un tipo de letra, ¿de acuerdo? Pues poco a poco irá dándose cuenta que esa A se puede escribir de formas diferentes. ¿Y eso cómo se le llama? Rasgos de letras. ¿Por qué? Porque todas las letras tienen una serie de rasgos. Es decir que para escribir una B, yo sé que es un palito y redondito, o, si es mayúscula, un palito con dos semicírculos redonditos. Y sé diferenciarla perfectamente de la V, que es así como Victoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que cada letra tiene unos rasgos distintos. Y yo sé cuándo es una A y cuándo es una O. Una O sé que es así, un redondeo, que puede llevar arriba un rabito o no, pero tiene unos rasgos y tiene diferentes tipos, mayúscula, minúscula, cursiva, pero esos rasgos me llevan a mí a saber que es una O. Esto vosotros lo veis ahora mismo, pues muy sencillo. ¿Por qué motivo? Pues porque lleváis muchísimos años leyendo y sois capaces de reconocer estos tipos de AES que os he puesto aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, un niño pequeño no, ¿de acuerdo? Al niño pequeño hay que enseñárselas y hay que hacer que active como en su cerebro, ¿de acuerdo? Esos diferentes rasgos de letras, que sepa que hay diferentes tipos de AES, ¿de acuerdo? Bien, ¿sí? Bien, bueno, fijaos, reconocer las letras a veces es un poco complicado o identificarlas. Por ejemplo, se puede confundir muy fácilmente pata y pala. En el momento en que te cambian, por ejemplo, una consonante, ¿de acuerdo? Los niños, y muchos de nosotros, y los disléxicos, nos cuesta mucho, nos podemos confundir. O elefante y elegante, ¿de acuerdo? Son palabras que a lo mejor nosotros tenemos muy interiorizados, ¿por qué? También por el contexto, ¿de acuerdo? Si estamos, si nos ponen en un cuento la selva y hay un elefante, nadie va a decir un elegante, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que al principio, al empezar a leer, al empezar a escribir, hay palabras que se diferencian solo por una letra que pueden ser fácilmente confundidas a no ser que estén en un contexto, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer los niños es identificar las letras, los rasgos de letras, para que luego empiecen a leer y a escribir. Entonces, lo primero que vais a enseñar a los niños son las vocales, luego las consonantes, es decir, las letras con sus diferentes rasgos. Es más, hay muchas veces que se enseñan letras que son personas, o sea, que de repente tienen la A y tienen la cara de alguien, o la A y tienen, por ejemplo, si es en inglés, una manzana, apple. Entonces, el niño va identificando el rasgo de la A con esa fruta, apple, si estáis en inglés, por ejemplo, o la E con elefante, y van a ver claramente, vais a ver cómo hay abecedarios que la E acaba teniendo una forma de elefante, ¿de acuerdo? Me lo estoy inventando. O la S acaba teniendo una forma de serpiente. ¿Por qué sabe ese niño que esa serpiente es una S? Porque conoce los rasgos de las letras. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué tal vamos? Bien. ¿Bien? Bueno, vale. Reconocimiento de las palabras escritas, ¿de acuerdo? El reconocimiento de la palabra escrita, bueno, pues es simplemente el proceso de lectura. Reconozco la palabra escrita y al reconocerlo, ¿de acuerdo?, empiezo a leer. ¿Qué hago lo primero? Extraer el significado. Pronunciar esos signos que hay escritos sobre el papel. Es decir, el signo de la A, M, E, y los voy uniendo, ¿vale? Entonces, a nosotros que ya llevamos muchísimo tiempo leyendo, tenemos una gran rapidez para leer las palabras y saber lo que pone, pero los niños no, ¿de acuerdo? Entonces, desde luego que la lectura mejora con el tiempo.
Pero tenemos que tener claro que es una enseñanza continua, que tiene que estar llena de paciencia, que requiere mucho tiempo y que requiere mucha práctica, ¿vale? Aunque nosotros lo tengamos muy interiorizado y leamos muy rápido, los niños no va a ser así. De hecho, todavía nos podemos confundir. Fíjense, el efecto Stroop, ¿vale? A ver, venga, vamos a empezar. Leedme, ¿qué pone ahí? Todo. Sí. Pero leemos la que te pone o el color. Venga, ¿qué color? Verde, rojo, azul, amarillo, verde, amarillo, azul, verde, rojo, azul, rojo, verde y amarillo. Perfecto. Pero si os fijáis, desde casa hacedlo también, ¿vale? Si os fijáis, lleva su tiempo el efecto Stroop, ¿de acuerdo? Porque yo leo ahí azul, pero realmente el cerebro me está mandando señales de verde, prácticamente, ¿de acuerdo? Es decir, es un efecto, bueno, que tiene pues varias dificultades, ¿de acuerdo? Es un poco para entrenar esta zona del cerebro dedicada a la escritura. Bien, bueno, chicos, prueba superada. Muy bien. ¿Esto lo habíais hecho alguna vez? Sí. ¿En alguna asignatura o...? No, lo típico que En TikTok. Vale, en TikTok. Bueno, a ver, diferentes pruebas que se han realizado para los estudios sobre la lectura y la escritura. Por ejemplo, una de ellas es el umbral de reconocimiento, ¿vale? Consiste en la identificación de palabras. Es decir, que se presentan de forma muy breve en la pantalla. Estas son pruebas que se hacen, ¿de acuerdo? Que se tiene que decir qué palabras, o se tiene que identificar, ¿vale?, qué palabras están saliendo en la pantalla y, bueno, primero se empieza con palabras, por decirlo de alguna forma, con un tiempo de reconocimiento más largo, te da tiempo tranquilamente a reconocerlas, y luego empiezan los tiempos a cortarse. ¿Para qué hacen este tipo de pruebas en umbral de reconocimiento? Para ver cuánto tiempo tardamos en reconocer las palabras, ¿de acuerdo? Estos son los estudios que se han realizado. Decisión léxica visual, bueno, pues esta es una tarea de investigación, ¿vale?, que se utiliza para el reconocimiento visual de la palabra también, y que recoge los efectos sobre los tiempos de respuesta. Pueden estar las letras sueltas. ¿Podríais pronunciarla esta? No. ¿De acuerdo? No. Uy, perdona. No. ¿Vale? Y luego están las letras pronunciables. ¿Me podéis leer esta? Marjojo. Una palabra muy normal. Marjojo. Es decir, que no existe para nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se puede leer, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener dos tipos. Es decir, esas letras que unidas no se pueden leer, ¿de acuerdo? Y luego otras que unidas se leen, son pronunciables. Pero chicos, no tienen ningún sentido, ¿de acuerdo? Todo esto, vuelvo a repetir, son pruebas que se han realizado para un poco, bueno, pues entrenar e investigar sobre estas partes del cerebro, de nuestra habilidad para leer, para escribir y para crear estos estudios que nos ayudan a la hora de enseñar a leer y escribir a los niños. Lectura en voz alta. Bueno, pues se presentan varias palabras en el ordenador para que se pronuncien en lo más alto posible, ¿de acuerdo? La categoría semántica o categorización semántica. Se presentan palabras que pertenecen a dos categorías. En este caso sería animales salvajes o animales domésticos. Entonces te aparece en la pantalla león, y tú tienes que meterlo en salvajes o domésticos. Perro, en doméstico. Serpiente, en salvaje. Y así veríamos cuánto tiempo tardamos, cuánto tiempo de reacción tardamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el leer marjojo, ¿cuánto tiempo de reacción tardamos? En animales salvajes y domésticos tenemos que pensar en qué tipo de animal nos están mostrando, porque le tenemos que meter dentro de una categoría o de otra. Todas estas pruebas miden nuestro tiempo de reacción, nuestra capacidad
para leer, para comprender, ¿de acuerdo? Y para reaccionar, ¿sí? Movimientos oculares. Bueno, pues simplemente esto consiste, además, todas estas pruebas se llevan haciendo desde 1970, pero ya últimamente con todos los avances tecnológicos son pues, muchísimo más fiables bueno, pues han avanzado muchísimo. Los movimientos oculares se hacen con unos rayos infrarrojos, ¿vale? Y nos van midiendo esos movimientos oculares que hacemos al leer. Por lo tanto, por eso conocemos los movimientos sacádicos, por ese motivo sabemos cuánto margen pueden ver nuestros ojos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuánto tiempo somos capaces de fijar nuestra mirada en la palabra para entenderla y no pasarla a la siguiente, ¿vale? ¿Entendido? Vale. El PRIM, bueno, se utiliza pues para determinar el curso temporal del reconocimiento de las palabras, exactamente igual, ¿vale? Sí que es importante, yo creo que con que os suenen, no creo yo que os pongan una pregunta realmente sobre el PRIM, sinceramente, pero bueno, con que os suenen, con que sepáis un poquito que existen diferentes tipos para medir la lectura, la escritura, cómo reaccionamos o cómo reacciona nuestro cerebro, pues ya sería suficiente, ¿vale? Y luego los potenciales evocados, que igual, miden la actividad cerebral a través de electrodos. O sea que se han puesto unos electrodos y han visto cuánto tarda nuestro cerebro en procesar la información, en leer, en entender lo que allí pone, etcétera, etcétera. Bueno, que os suenen, ¿de acuerdo? Que os suenen. Aquí tenéis un resumen de los más importantes. Bien, desde casa, a ver, me voy a ir a casa porque como si comparto con pantalla no veo el chat. Superior, vale. Superior, eso significa que bien. ¿Cuántos alumnos tengo? No sé. Vale, genial, perfecto. Ya os digo que la teoría es bastante ardua, ¿vale? Es densa, ¿de acuerdo? O sea, os vais a poner con ella, os vais a poner a leerlo y a algunos se va a asustar. Te vienen las partes del cerebro, yo os he hecho un resumen de lo que yo considero más importante. ¿Puedes poner luego las presentaciones por aquí por Teams? Sí. Está genial para poder seguir bien el tema. Sí. De verdad que mi idea es compartirlo. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado que no me deja. Entonces me tengo que solucionar el problema. Pues no os preocupéis que os voy a subir todas del tirón, ¿vale? Las 3. En cuanto pueda. Eso sí, mi labor es deciros que no estudiéis solo por las presentaciones. Porque si ahí pone premium y no tenemos ni idea de lo que es premium, pues o sea, tenemos que os pueden ayudar para seguir un poquito la teoría, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos, venga, vamos allá. El perro, que se me ha colado. Vale. Bueno, que sepáis que de todos estos, que no os lo he dicho, que sepáis que de todos estos investigaciones, de todas estas actividades, se han sacado unos resultados, ¿de acuerdo? De todas ellas. Hay una tabla de resultados. Yo, sinceramente, no he visto que esa tabla de resultados os las tengáis que aprender realmente. Yo creo que esto es lo importante, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, que si no nos da tiempo. Modelo de reconocimiento. Hay 2 modelos de reconocimiento para las palabras escritas, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes es la forma de investigar. Y ahora lo que vemos es el modelo de reconocimiento. Está el modelo dual, ¿de acuerdo? Hay 2 señores muy importantes, uno es Le Gauguin, de 1969, y otro es Forster, de 1976. Lo vais a ver en vuestros apuntes, ¿de acuerdo? Y el modelo dual está basado en Le Gauguin, ¿de acuerdo? Y tiene 2 vías de procesamiento. Una es la subléxica y otra es la léxica. Bien, la subléxica. Se leen las palabras mientras, por la aplicación normal de las reglas, grafema, fonema. Leo lo que veo, ¿de acuerdo? La léxica tiene 2 variantes, la vía léxica pura y la vía léxico-semántica.
La vía léxico pura, bueno, pues directamente contacta directamente con el léxico ortográfico, con el fonológico. Me permite reconocer la palabra, yo sé que ahí pone vaca de mu, ¿me acuerdo? No de la otra vaca, del coche, ¿vale? Y me permite leerlas en voz alta. Esa sería la vía léxica pura. Luego está la vía léxico semántica. Me permite leer y reconocer también esa palabra, ¿de acuerdo? Pero solamente se pueden hacer efectivamente con palabras que me sean familiares. ¿Por qué motivo? Pues porque son palabras que haya tenido que ver antes y que yo ya conozca su significado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no he visto antes esa palabra y no sé que vaca se escribe con V y no es familiar para mí, lo que voy a hacer es confundirla y lo que puedo hacer es tener faltas de ortografía, ¿vale? Entonces, bueno, la forma de leer que no sabemos es que sabemos pronunciar la G, la J, la A, la O, y así sabemos leer todas las letras en voz alta, pero cuidado, porque nos podemos encontrar palabras, por ejemplo, como Hollywood, que ahí la pronunciación es de una forma distinta, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿por qué sabemos que Hollywood es Hollywood? O alguien dice oligo, ¿alguien pronuncia Hollywood diciendo oligo? Alguien habrá, de acuerdo, pero que la gran mayoría de vosotros no. ¿Por qué? Porque es una palabra, de acuerdo, que conocéis perfectamente. Es decir, vamos por la vía léxica semántica. Yo sé lo que significa Hollywood y no se me ocurriría jamás decir Hollywood, porque la gente te diría, pues, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo pronuncias eso así? ¿No? Seguro que alguna vez le habéis dicho a vuestros padres o madres o abuelos o tal, abuelas, no se dice así, no se dice, yo qué sé, ¿vale? Pues, ¿por qué? Porque vosotros vais por la vía semántica, sabéis qué quiere decir Hollywood y no diríais nunca Hollywood. Una persona, vuestro abuelo o quien sea, que no sepa lo que es Hollywood, pues a lo mejor, ¿de acuerdo? Lo lee literalmente. Bien, entonces, chicos, o alumnos, perdón, los niños solo usan la vía subléxica. ¿Por qué? Porque todavía no tienen palabras representadas en su léxico visual. Es decir, que si a un niño le pones Hollywood, te lo va a leer tal cual. Hollywood. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Vale. Bueno, seguimos. Nos ha quedado claro la vía léxica, la vía subléxica. Luego nos iríamos al modelo triángulo. El modelo triángulo se divide en dos. Son muy parecidos, ¿de acuerdo? En la parte, solamente que están divididos de forma diferente. En la parte, o la vía ortográfica, ortográfico, fonológico, 3 niveles. El nivel ortográfico, el nivel fonológico y el nivel semántico. ¿Y qué nos dice la vía triángulo o el modelo triángulo? Que los 3 están relacionados. Si no conectamos los 3, pues no podemos leer, ¿de acuerdo? La otra vía, la dual, no nos dice eso, ¿no? La otra vía nos dice, pues podemos leer pues de aquella manera, diciendo Hollywood, ¿vale? Pero la vía triángulo nos dice hay que conectar los 3, ortográfico, fonológico y semántico, ¿de acuerdo? Para poder leer correctamente. Tendría que saber su significado, tendría que saber cómo se escribe, ¿vale? Y tendría que saber cómo se pronuncia. Es decir, lo que hace es conectar las 3 vías, ¿vale? Contexto, significado, ortografía y fonología. Aquí lo tenéis, ¿sí? Bien, bueno, seguimos. Ya os he dicho que es un poquito arduo. Bases neurológicas de la lectura, ¿de acuerdo? Bueno, primero, leemos qué acciones hacemos para leer. Lo primero que hacemos, aunque no seamos conscientes, es un análisis visual. Nosotros miramos, o los niños, cuando les llevéis a fuerte, les pongáis una palabra, el niño lo que va a hacer, tan chiquitito como es hacer un análisis visual, es mirar. Luego te va a ir reconociendo las letras. Va a decir la M con la A, ma. Reconozco letras. Y lo que hago también al reconocer letras es que yo sé cómo se pronuncian esas letras. Es un procesamiento fonológico. Es decir, analizo visualmente, veo que me ha puesto ahí la profe. Después identifico las letras. Sé que es una N, sé que es una A. ¿Y cómo se pronuncia la N con la A? Procesamiento fonológico, ma. Y luego si uno ma con la siguiente ma, lo que hago es un procesamiento semántico.
Pienso qué significa. Ma con ma, mamá. ¿Tenemos claros los 4 pasos? ¿Sí? Análisis visual. Veo a ver qué me está enseñando aquí la profe. 2, identifico las letras. Veo qué letras tengo delante, la M y la A. ¿De acuerdo? Luego, fonológico. ¿Cómo pronuncio la M y la A? Ma. Y luego, mamá, semántico. ¿Qué quiere decir esto? Mi madre. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a ver ahora las funciones y pues un poco de la parte del cerebro de donde proceden. Tenemos una parte del cerebro que viene del área visual, que es importante, de acuerdo, evidentemente, para leer y escribir. Luego tenemos zonas del cerebro que lo que hacen es que envían orden al aparato fonador. O sea que para hacer un análisis visual yo tengo que tener conectadas las áreas visuales del cerebro. Para poder empezar a pronunciar ma, tengo que tener una parte del cerebro que le dé orden al aparato fonador para poder leer, ¿de acuerdo? Luego está el área de Wernicke, que integra, la tengo aquí, ¿vale? La he pasado aquí, que no me he dado cuenta, integra la parte visual con la fonológica. A la vez que voy viendo las letras, voy leyendo, voy pronunciando sonidos. Luego está el área occipitotemporal. Ya os he dicho que era hoy mucha materia, ¿de acuerdo? Que se lleva a cabo, bueno, pues procesando esas palabras. Luego el área de la lectura, que está en el lóbulo frontal izquierdo, que, bueno, lo que hace es, pues, cómo se pronuncia. Luego se ven esos estímulos visuales, auditivos, y el área de la lectura, que es para que el niño ya empiece a leer. Bueno, cuando el niño empieza a leer, se desarrollan muchísimo estas partes del cerebro. Identifica la letra, analiza fonemas, empieza a desarrollar más el área visual y acaba transformando todas las letras en sonidos. Pero yo sí que me quedaría con todo esto en que seáis conscientes del gran esfuerzo que hace el niño. Un gran esfuerzo, porque vosotros todo esto lo hacéis ya, o sea, sin pensarlo, pero vuestro cerebro está haciendo un esfuerzo, está mandando unas ciertas órdenes, y probablemente haya niños que no sean capaces de pasar prácticamente del paso A, ¿de acuerdo? Bien, ¿entendido? Sí que es verdad que a medida de que los niños van leyendo la misma palabra una y otra vez, les va saliendo muchísimo más fácil, porque su cerebro va ordenando, va dando las órdenes más rápidamente, conoce la palabra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, cada vez que el niño empieza a leer globalmente las palabras, será todo muchísimo más fácil. Os he traído, bueno, este es el resumen. No hagáis ¡guau! Porque tenéis un texto de 37 hojas, creo que es este documento. Y este es el resumen que os tengo que decir. ¿Cuántas? 41. Sí, en plan pasado. Y volver pasado a verlo. Vale, lo habéis pasado a Word y... Bueno, a ver, repito. Con este resumen os hacéis una idea, ¿de acuerdo? El resumen me gusta, está bien. Os hacéis una idea. Pero yo no os puedo decir, estudiaos el resumen y ya está. Pues no, porque no sé... No, eso, para cuando repases. Para cuando repases el resumen está genial. Y mis PowerPoint también están bien, ¿de acuerdo? Os he traído un vídeo de uno de los... Bueno... es sobre educación, ¿de acuerdo? De uno de los doctores más importantes en neurociencia y en la neuroeducación. Son los vídeos de VA, no sé si habéis visto alguna vez, ¿no? Son importantísimos estos. Hablan muchísimo de educación. De hecho, yo tengo otro que os quiero poner de un profesor mío que me dio a mi clase, que es, bueno, pues buenísimo, ¿de acuerdo? Pero hoy, como estamos hablando de neuroeducación, de las partes del cerebro, quiero que veamos este. Dura 3 minutos, no dura nada.
Sí, profe. No se escucha. Cristina, en casa no lo oímos. Buscadlo directamente en YouTube. Perdonad, decidme, En casa no lo escuchábamos. ¿no lo escucháis? No. ¿Por qué? ¿Y lo leéis? Leerlo sí. Viene subtitulado, ¿lo leéis? Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Leedlo, ¿vale? Porque viene subtitulado. No sé por qué no lo escucháis. Tengo que preguntar a Patri, ¿vale? Compartir el audio también. Tengo que compartir el audio. Pues wait, un momentito. Pasa el link y que lo vean ellos. A ver, un momentito. En Teams te ponen una cosilla para marcar. Voy a pasaros el link, ¿vale? Porque esto es para vuestra cultura como profesores, y nos ayuda muy bien está subtitulado, ¿de acuerdo? A ver si me deja compartir, es que es un rollo que cada uno lo vea por su cuenta, obviamente. Prefiero que hagamos equipo, lo veamos todos juntos. A ver, le he dado a compartir. Es que dejar de compartir y buscar. Es que va a ser un poco rollo, ¿no? Bueno, como viene subtitulado, leedlo por fin, ¿vale? Y de todas formas se pasa el link, pero es genial.
no sé si habéis podido desde casa, no lo habéis escuchado, pero sí se leía perfectamente. Como veis, es un neurólogo muy importante, es doctor en educación, creo que tiene 3 tesis doctorales y es una persona que lleva muchísimos años estudiando el cerebro, su vinculación con la educación. Entonces, volvemos a la realidad de la clase. Vamos a tener en la clase a niños que no van a ser capaces de leer porque efectivamente probablemente no tengan esa parte del cerebro desarrollada, ¿de acuerdo? Y habrá otros niños que con la misma edad sí que lo tengan. Y a estos niños efectivamente, venga, vamos, que hay que aprender, que hay que insistir, y simplemente le va a costar muchísimo más. Y habrá padres que vengan a vuestras tutorías y os digan, ¿qué le pasa a mi hijo que no lee? Y el de la vecina, sí, efectivamente, no pasa nada, señora, tranquila o señor, tranquilos, simplemente necesita un poquito más de madurez, ¿de acuerdo? A no ser que detectéis un problema grave, ¿de acuerdo? Que vais a saber, cuando llevéis años de experiencia, vais a ser capaces de detectarlo perfectamente, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pasamos al punto 2, el sistema de escritura. Este sería el material número 2, ¿vale? Empezamos con la introducción. La escritura, ya sabéis que expresa ideas mediante signos. Bueno, redactamos noticias, preparamos documentos, escribimos un libro, escribimos cartas y intervienen 3 tipos de procesos, ¿de acuerdo? Es decir, intervienen los procesos conceptuales, los lingüísticos y los motores. Y vamos a verlos uno por uno. Los conceptuales lo que hacen es planificar las ideas, ¿verdad? Es decir, yo antes de ponerme a escribir, lo que hago es planificar. Aunque no seamos conscientes y os pongáis a escribir a lo loco, realmente en vuestra mente está planificando qué vas a hacer, ¿de acuerdo? Hay una planificación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué concepto quiero decir? Es decir, y busco en ese lenguaje abstracto. Ese lenguaje abstracto lo tenemos en el pensamiento. Es decir, yo planifico qué es lo que quiero decir y voy a coger palabras, verbos que están en mi pensamiento, ¿de acuerdo? Que yo conozco que están ahí. Lo que pasa es que lo hacemos de forma automática y no nos paramos a pensar en todo el proceso. Pero ese es el proceso real, ¿de acuerdo? Luego está el lingüístico, que se divide en sintáctico y léxico. Sintáctico es, acordaos del análisis sintáctico de lengua. Sintáctico es cómo construyo la frase. Pues por aquí he puesto unas caras, el análisis sintáctico de lengua. Bueno, entonces, ¿cómo construyo la frase? Tengo que pensar cómo quiero construir la frase. Y luego el léxico, acordaos que es el vocabulario. ¿Qué tipo de vocabulario voy a utilizar? Y en el punto 3 están los motores. ¿Qué pasa? Que lo tenemos nosotros tan instaurado que nosotros cogemos el boli y hacemos solos clink, 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 clink. Pero no. Hay unas órdenes que el cerebro le da a nuestros músculos de cómo nos tenemos que poner y cómo nos tenemos que mover. Depende de si queremos hacer una O o si queremos hacer una V. Eso lo sabe tu cerebro, que se lo manda a su músculo, que dice, oye, que quiero hacer una V. Tú esa letra la tienes aquí reconocida. Conoce sus rasgos, que es lo que hemos visto del primer tema. Y como conozco los rasgos de la V, el cerebro le dice a mi músculo es la V. Y como yo conozco los rasgos, hago así. Y si me dice la O, hago así. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien. Seguimos. Planificación del mensaje. Vale. Para planificar el mensaje, aunque no seamos conscientes, nosotros decimos, a ver, ¿cómo comunico mi mensaje? ¿Qué voy a decir? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es la información importante? ¿Cómo se va a decir? ¿Qué objetivos se pretenden decir? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el mensaje que vosotras queréis comunicar si escribís en un post-it en la nevera a vuestra madre, cómprame un champú, ¿de acuerdo? Que si me tenéis que escribir a mí un mensaje. A mí no me vais a poner comprarme un champú y no me lo vais a poner así. Es decir, buenas tardes, profesora, buenas tardes, Cristina. Es decir, el mensaje, depende de a quién vaya dirigido, es bastante diferente. Por eso, aunque no lo creáis, en vuestra mente, antes de poneros a escribir, planificáis. Y una de esas planificaciones es a quién va dirigido este mensaje, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, los escritores se pasan 2/3 del tiempo planificando y 1 tercio en escribir. O sea, que se tarda más en planificar que en escribir.
Proceso de planificación. Ayers y Flower, son dos investigadores importantes que nos hablan de cómo se lleva este proceso de escritura. Primero nos dice, se genera una información sobre el tema que se va a escribir. Esa es la memoria a largo plazo. Luego se hace una especie como de macrocomposición. O sea, nosotros nos dicen, tienes que escribir sobre el parque. Aunque no lo creáis, vosotros os estáis tirando de vuestra memoria, porque vosotros sabéis cómo es un parque, qué hay en un parque, y eso lo tenéis aquí en vuestro cerebro, ¿de acuerdo? Lo tenéis en vuestra memoria. Y si tienes, créame un relato sobre la selva. Tú sabes cómo es la selva porque lo tienes aquí. Entonces, para escribir, tiras de tu memoria, de tus sucesos muchas veces personales, ¿de acuerdo? Entonces, describís una escena y tiráis de memoria. Vosotros sabéis cómo es una selva porque lo tenéis aquí metido, ¿vale? Luego, punto 2. Se seleccionan los contenidos más relevantes, se hace un plan coherente que tenga sentido y también se pueden rechazar ideas. Es decir, si me dicen, escríbeme sobre la selva y yo voy diciendo, venga, le voy a hablar de la vegetación que hay en la selva, de los elefantes, de los animales salvajes, de tal, de no sé cuántos, de un lago no. Es decir, que nuestro cerebro rechaza también ideas. Y luego se puede hacer en orden cronológico, se puede hacer en orden jerárquico. Yo puedo contar una historia en orden cronológico, salí de casa, fui a no sé dónde, bla, 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 o en orden jerárquico, ¿de acuerdo? Jerárquico quiere decir que te voy a contar de lo más importante a lo menos importante. Depende del texto que estemos contando, tiene también una distribución. Por ejemplo, una noticia no es igual que una narración, igual que un poema. Una noticia tiene un titular, un subtítulo, ¿de acuerdo? Tiene una entradilla, tiene un cuerpo. Es decir, depende de lo que esté escribiendo, va a tener un orden u otro, una composición u otra. ¿Sí? 3. Criterios o preguntas que serán utilizados en el proceso, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros escribís y luego decís, a ver, yo creo que se entiende, ¿no? O no se entiende. Yo creo que me va a entender la profe. Es decir, hay como un tercer proceso en el que uno como que revisa o como que ve si el texto se ha ajustado a los objetivos, se ha ajustado a lo que quiere decir. Vosotros me escribís a mí un texto, profe, quiero que nos informes de tal, y luego decís, ¿se entiende? O sea, ¿esto es lo que le quiero decir? Quito, pongo, ¿sí? Eso sería un poco el proceso a la hora de escribir un texto, ¿de acuerdo? Bueno, construcción de las estructuras sintácticas. Alumnos, perdón, que es que luego vengo de un instituto y digo, chicos, alumnos, perdonadme, oraciones, el sustantivo, imprescindible, el verbo, imprescindible, los complementos, me refiero a complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, pueden ser optativos, algunas frases las tendrán y otras frases no las tendrán, pero desde luego, si quiero escribir un mensaje que se entienda, tendrá que tener una coherencia sintáctica, tendrá que tener un sustantivo, un verbo y los diferentes complementos, ¿de acuerdo? El verbo es obligatorio, los complementos circunstanciales o el complemento directo, el indirecto, suele ser muchas veces opcional. Vale, fijaos, Goldman y Cohen, igual son dos investigadores importantes, nos hablan de que entre el 80 y el 90%, es decir, prácticamente todos, hacemos frases afirmativas. Si os fijáis, las frases negativas las hace muy poca gente, entre el 4% y el 10% solo. Casi todos hablamos en afirmativa, y entre el 0,7 y el 10% pasivas. Las pasivas las hace una minoría, y las pasivas negativas ya diríamos que son inexistentes. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tenemos que tener también presente en el lenguaje escrito es que hay unos signos de puntuación. Por lo tanto, el lenguaje escrito, volvemos al mismo concepto, es mucho más cuidado que el lenguaje oral. El lenguaje oral, estoy hablando y no es tan cuidado. Cuando voy a redactar algo, pienso si pongo este punto aquí, esta coma aquí, o qué es lo que pongo. ¿Vale? Entonces, los signos de puntuación no son obligatorios en infantil, pero sí es importante que los vayan conociendo, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Bien, selección de las palabras.
armazón sintáctico, que es de lo que ya hemos hablado, es decir, de coger el sustantivo, el verbo y hacer a los niños que vayan haciendo frases coherentes con un sustantivo, con un verbo, etcétera, etcétera. Y luego que recuperen palabras, esas palabras que las tienen aquí en la memoria, que van aprendiendo y que van utilizando, que van ampliando su léxico. Seguro que muchas veces habéis dicho, ay, yo es que tengo en la punta de la lengua esto y no sé cómo se dice, es que no sé cómo se dice. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos esa palabra aquí en la memoria, ¿no? En la parte, bueno, pues más oculta y no nos sale. ¿Por qué? Porque normalmente las palabras que más utilizamos son las palabras que las tenemos con más frecuencia y las tenemos en la memoria más cercana. Y las que utilizamos con menos frecuencia son las que tenemos atrás y a veces nos cuesta. Es decir, a muy poca gente oye decir que tenga delante un perro y que diga, ¡ay, tengo la punta de la lengua! ¿Cómo son estos animales de 4 patas que hacen guau guau? No me acuerdo, ¿qué palabra es? Que nadie, ¿o no? ¿Por qué? Porque tenemos en la memoria más cercana la palabra perro. O habéis oído a alguien que, ¡ay, ¿cómo se dice esto? Este tablero con cuatro patas. ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Pues jomesa, lo sabe todo el mundo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que puede ser un día malo, ¿no? Pero normalmente tenemos pues esos dos contrastes, ¿no? Las palabras que se utilizan menos. Luego también podemos tener palabras que para un concepto se llaman de muchas maneras. Coche, auto, vehículo e incluso, por ejemplo, un golf, ¿vale? En vez de decir, voy a coger, o ¿dónde está mi coche? A lo mejor dices, ¿dónde está mi golf? O ¿dónde está mi polo? O ¿dónde está mi Ibiza? ¿De acuerdo? Para nombrar exactamente lo mismo, ¿bien? Entonces, bueno, volvemos otra vez a las dos vías, la vía subléxica y la vía léxica. La vía subléxica no seleccionan la ortografía correcta, los fonemas se representan con los grafemas y ya está. Es decir, por ejemplo, cabecilla. Por la vía subléxica yo tendría, atención, 16 formas de decir cabecilla. Cabecilla, una cabeza pequeña, por ejemplo, o cabecilla, que puede significar ser cabecilla de algo, ser líder, con la K, con la B, con las dos L, con la Z, con la Y. ¿Os habéis dado cuenta? Pues así se puede hacer una combinación de 16. Por la vía subléxica. Si yo nunca he visto cómo se escribe cabecilla, yo solamente uno, fonema, grafema, no conozco las reglas ortográficas, puedo escribir cabecilla de diferentes formas. ¿De acuerdo? Y luego está la vía léxica, que es el sistema semántico donde sí que se activa la ortografía, ¿de acuerdo? ¿Vale? Seguimos, que siempre me pasa lo mismo, luego se me va el tiempo. Vale, descripciones de los procesos. Tenéis estos 6 procesos. Sistema semántico. Vale. Bueno, pues lo primero que hacemos es, cuando queremos mandar un mensaje, es qué queremos decir, ¿no? Según su significado. Nosotros tenemos asociado a cada palabra un significado, un concepto. Hay teorías que dicen que está el significado de redes, o el sistema de redes, que es que yo asocio canario con pájaro, con plumas, con pico. Es decir, y entonces tenemos todo ese vocabulario ahí asociado con una palabra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que el canario es un pájaro. El léxico fonológico, bueno, pues son palabras también que las tenemos en ese almacén, aquí en el cerebro, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues se puede utilizar una palabra para cada concepto, pero a veces no nos sale. No me sale, por ejemplo, hoy no, el otro día, ¿vale? No me sale a lo mejor la palabra ayer, o no me sale el hijo del hermano, que es el sobrino, ¿de acuerdo? No me sale la palabra sobrino, pero yo tengo el sobrino, el significado, ¿vale? Totalmente unido a el concepto que sé que es el hijo de mi hermano, mi sobrino, ¿de acuerdo? Léxico ortográfico. El léxico ortográfico, evidentemente, son las palabras escritas, que sabéis todos, que tienen una representación. Sabemos todos que vaca de mu se escribe con V. Entonces, ¿cómo sé yo que esa vaca se escribe con V? Porque la tengo en mi almacén cercano, la tengo activada, es una palabra que uso frecuentemente
Y por eso sé perfectamente cómo se escribe. ¿Cómo sé yo que perro se escribe con 2 R's? Porque es una palabra que la tengo en mi almacén más cercano, ¿vale? Que la tengo frecuente, la pronuncio y la leo frecuentemente y sé que se lee con 2 R's, ¿de acuerdo? Mecanismo de conversión de fonema a grafema. Bueno, pues simplemente que sabemos que cada letra tiene una forma, un sonido diferente, ¿vale? Entonces, podemos encontrarnos algún error de grafema, de fonema grafema. ¿Esto qué quiero decir? Pues quiere decir que me puedo encontrar algún error a la hora, por ejemplo, de escribirlo. ¿Y eso qué significa? Pues que será una palabra que no utilizo demasiado, ¿vale? Es decir, que si escribo jarabe en vez de con J, con G, será porque es una palabra que no la utilizo demasiado, no está en el almacén más frecuente. Entonces, como sé que G y J se pronuncian igual, me puedo confundir y puedo escribir jarabe con G en vez de con J, ¿de acuerdo? Almacén de pronunciación. Bueno, pues que una vez recuperados los fonemas, está esa memoria a corto plazo y ese almacén de pronunciación que es del que os estoy hablando, que son las palabras que las usamos frecuentemente. Por eso sabemos que vaca se escribe con V. Y luego está el almacén grafémico. Ahora me tiro el turbo, es que se nos ha ido un poco. Que es esa memoria también, bueno, pues a corto plazo. Vamos rápido a los procesos motores, ¿de acuerdo? Los procesos motores, bueno, pues es el resultado del procesamiento léxico que nos indica la forma de las palabras y los movimientos. Es decir, ya os lo he explicado este concepto, qué movimientos tenemos que hacer con las manos para escribir las letras. Lo primero, pues seleccionar el tipo de letra, si vamos a hacer mayúscula, minúscula, cursiva, ¿cómo lo vamos a hacer? Después, las distintas formas en que se puede representar, es decir, seleccionar efectivamente el alógrafo, ¿de acuerdo? O sea, el tipo de letras, la A, la B, y luego el alógrafo, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo vamos a representar? Y luego traducir esos alógrafos a movimientos musculares, es decir, qué movimientos tengo que hacer para que se represente la letra. Esto realmente ya os lo he explicado hace media hora. De acuerdo, que me he enrollado ahí diciendo el cerebro, primero manda, se selecciona la letra, luego nos dice en el músculo qué tipo, cómo tenemos que hacer la O, cómo tenemos que hacer la V. Pues ese es el concepto que ya os he explicado, ¿vale? Escritura productiva, dictado y copias. A veces no tengo que planificar ni tengo que pensar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi función es copiar. Los dictados. Hay unos sonidos, un señor, una señora que me está hablando, la profesora de lengua, y yo lo que tengo que hacer es copiar, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Análisis acústico del sonido, escucho el sonido que me dice la profesora de lengua, identifico la palabra pájaro y luego yo escribo. Actuación, la actuación depende de la frecuencia. Si escucho pájaros, escribirlo perfectamente, porque es una palabra frecuente. ¿Vale? Ahora, si escucho esternocleidomastoideo, pues a lo mejor digo, perdona, profesora, ¿puedes repetir cómo se escribe esternocleidomastoideo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso depende del almacén, de la frecuencia con la que usemos esta palabra, ¿vale? Identificamos el fonema, no participamos en el campo semántico, que quiere decir que con la copia me da igual el significado. Yo copio y punto, ¿vale? Y es una escritura ajustada a sonidos. La profesora dice mamá y yo copio mamá. Y en el último paso, pues no se activa tampoco el léxico ortográfico, se activa el fonológico. Venga, que nos vamos. Se me ha ido el tiempo. Bases neurológicas de la escritura. Bueno, pues como hemos visto y nos ha explicado muy bien el profesor en el vídeo, la escritura depende del funcionamiento del cerebro. Y aquí tenéis las diferentes partes del cerebro. Para planificar está el lóbulo frontal. Para las estructuras sintácticas, ¿cómo digo esto? Digo, voy a por el pan, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo estoy diciendo mal? Está la zona presiliana. Para la recuperación léxica, es decir, las redes neuronales, la zona parietotemporal izquierda, en todas estas zonas, para la recuperación léxica, acordaos que es el vocabulario, ¿vale? ¿Cómo se decía esta palabra? Y no me acuerdo, porque no es una palabra frecuente.
Y luego, para los procesos motores, utilizamos los lóbulos parietales y frontales, ¿de acuerdo? Estas serían las partes del cerebro que se usan para cada una de las acciones que tenemos que hacer en la escritura. Y lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciéndolo. Aristóteles siempre acabó con esta frase. Ir un poco ajustada, pero bueno, no os preocupéis, os voy a subir todas las presentaciones. A ver, muy interesante. Oye, pues me alegro. Muchísimas gracias, Concepción, porque la verdad es que el tema era un poquito arduo, de verdad. Las partes del cerebro y tal. No sé si habéis empezado ya con alguna actividad. Os han mandado ya, aquí ya me han contestado en casa, os han mandado ya para hacer la primera actividad, los cuestionarios. ¿Todavía no? Supongo que mandarán a todos a la vez. Sí, imagino que os enviarán a todos a la vez. Bueno, vale, yo no he recibido el correo, vale, esa sería la primera actividad que tendríais que hacer, ¿no? Si no me decís otra cosa, habrá que esperar al correo. De todas formas, si queréis ir avanzando algo para que luego no se os junten todas, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. La semana que viene acabamos con el bloque 2. Esto va a una velocidad que da miedo, ¿de acuerdo? Gracias a todos y espero, que os haya enseñado algo y os haya ayudado.